Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 148, Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 15, capítulo 16. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podemos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y parará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gad desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai, el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañe. Pero Itai le respondió al rey: tan cierto como el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai, el gitita, marchó con todos los hombres de David, con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraban también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que me acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rinde culto a Dios, se encontró con Husai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de cenizas. David le dijo: si vienes conmigo,
vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme y desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimaaz, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. David y Siba, capítulo 16. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados. Y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Simi maldice a David. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: «Largo de aquí, asesino canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo». David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándoles piedra y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 18, verso del 1 al 24. Arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto, en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar
porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos cuando Jesús les dijo, yo soy. Dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De lo que me distes, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesús ante Anás. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Jesús ante el sumo sacerdote. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben de saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10 al 19. El orgullo solo genera contienda, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra a poco se enriquece. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. El prudente actúa con conducta,
pero el necio se jacta de su necedad. El mensajero malvado se mete en problemas. El enviado confiable aporta la solución. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Meditación del día de hoy. Podemos estudiar este personaje llamado Simi, un hombre que guardaba rencor en su corazón, familiar del rey Saúl en su momento, antes de que muriera su familia. Al encuentro de David, cuando lo pudo ver, no pudo disimular todo el daño que había en su corazón: orgullo, falta de perdón y posiblemente muchas otras cosas más que no se mencionan bíblicamente. Era un hombre que atacó al rey David, le lanzó piedras, levantó polvo. Y lo más sorprendente es cómo reaccionó David. David no solamente lo dejó hablar, sino que también le habló a su ejército que lo dejara, porque si era el Señor realmente quien lo estaba maldiciendo, él no quería entrar en contiendas con él. Pero cuando él habla en el verso 11 del capítulo 16, que si el hijo de sus entrañas intentaba quitarle la vida a él, ¿qué más no podía esperar de un hombre que era Simí? Al final, David aquí nos deja una lección alta y clara. Si alguna vez alguien intenta acusarte de algo que es mentira, si alguien no ha perdonado o quiere señalarte por algo que en tu pasado hiciste, pero ya Cristo lo perdonó, simplemente déjalo hablar. Porque para los hijos de Dios le servimos a un Dios justo, un Dios noble, y que todo lo saca a la luz. Y si alguien atenta contra un hijo de Dios, quiero decirte en esta hora que hay alguien que pelea por ti y que hace justicia. Bendiciones.